Buenas noches, profesora. Hoy vamos a presentar el caso número 3 como tarea final. En mi caso tomé no voy a la redundancia, el caso de Alberto Fujimori, de indulto, ¿no? Filosofía de Derecho, teoría peruana, aplicando las propuestas jurídicas, filosóficas de Brasil Fujimori. Vamos a hacer una pequeña introducción de Alberto Fujimori, ¿no? Vamos a hacer todo de su parte política. Vamos, ¿no? En que él comenzó siendo rector en la Universidad Agraria, ¿no? Después de ello se animó a postular y en el año 1990 fue elegido democráticamente presidente de la República del Perú, ¿no? Después de ser elegido, supuestamente adoptó el plan verde de la Perú, un gobierno muy bien. En el año 92 fue que él hizo el golpe de Estado y llevó el cambio de la Constitución. Ya en 1995 nuevamente reelegido por la mayoría de votos. La verdad es, en esa época aportó bastante en el desarrollo del país. Adoptó una filosofía donde opuesta al Marx, donde el Estado ya no intervenía mucho en el desarrollo, sino más que en la empresa privada. Obvio, con supervisión siempre del Estado. Vinieron empresas transnacionales, portaron minerías, y eso llevó a que tenga mucha aceptación y en el cual fue reelegido. En el año 95 al 2000 ya comenzaron pues a verse muchas deficiencias, no tanto por la filosofía del trabajo, sino por la forma, ¿no? Ya no marca mucho la filosofía, pueden ser muy buenas las ideas, pero tenemos que saber cómo aplicarlas, tenemos que llevar a que tenga un efecto positivo en ambos lados. Entonces acá se vio mucha corrupción, se comenzó a ver muchas cosas indebidas e ilegales. Y esto todo de que él, a sabiendas de todo lo que le venía, renunció por fax, ¿no? Famosa, famosa renuncia que hizo por fax, y a tiempo después esto fue calculado, ¿no? En el contexto de la organización, ¿no? Condena de adulto, como ya he venido comentando, el presidente fue capturado, fue extraditado al Perú, y acá fue condenado por muchos delitos, como usurpación de poderes, también el delito de lesa humanidad, ¿no? Por las muertes de la Cantuta, y, y tuvo infinidad de condenas de usurpación por 10 años, por delito de lesa humanidad 25 años, y por otros delitos ya estoy sumando, pero las leyes peruanas pues indican que el acumulado máximo es de 35 años. Personas que tienen varios delitos a la vez, la suma de ellos solamente es 35. Entonces, el 6 de diciembre de 2023 fue, bueno, perdón, se le dio el indulto, ¿no? También el indulto fue un proceso en el cual Pedro Pablo Kuczynski, cuando fue presidente, le otorgó el indulto, pero la intervención de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, con apoyo de algunos congresistas, declarar nulo esta resolución que el TC había propuesto la liberación por indulto, por encontrarse enfermo y grave. Recordemos que estuvo en una clínica por muchísimos años, ¿no? Y después que salió de la clínica fue directamente al penal, nuevamente Barradillo. Y ahora nuevamente se pronunció el TC sobre su indulto en el cual indicó de que haya una ejecución inmediata. Ahora está libre, mm, fuera de lo que diga la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que no está de acuerdo, hay muchas personas que no están de acuerdo, pero también hay personas que están a favor de su manera, de cómo gobernó, fuera de lo que robó, porque él mismo aceptó que le robó millones al Perú, y que aún tiene esa deuda vigente con nosotros.
Ahora vamos a hacer un análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y luego del siglo XX, ¿no? Entonces, sabemos que el análisis de la filosofía del derecho del Perú antes y durante el siglo XX es un tema demasiado amplio debido a la cantidad de representantes que hemos tenido en el Perú, cada uno con una idea muy distinta, cada uno tratando de sacar adelante el Perú, pero lamentablemente, reitero, no se trata de la filosofía. Yo siento que quizás todas tienen todo lo bueno, ¿no? Que ese bueno sería que el Estado pueda solventar a todas las personas de una nación, generar empresas, generar empleo. ¿Por qué no? ¿No? Pero ahorita lamentablemente no hay las personas idóneas para hacerlo. No somos capaces de poder hacerlo. Entonces, vamos a la empresa privada, que en parte es buena, pero en otra parte también es comentado como que tienen privilegios en el Perú, en el caso de la minería, que están destruyendo la naturaleza, el medio ambiente, en el caso de otras transnacionales, que son explotadores. Entonces, eh, si comenzamos a ver solo lo malo, no se va a poder, no va a poder haber un desarrollo, ¿no? Justo Fujimori tuvo entre fines del siglo XX, ¿no? Hasta inicios del siglo XXI. Se estuvo durante el siglo XX, en fines y inicios del siglo XXI. Y hay un cambio radical, ¿no? Antes de que él ingrese, había la filosofía, por ejemplo, que aplicó el doctor Alan García Pérez, donde el Estado facilitaba las herramientas al poblador, ¿no? Veamos que sacó dinero que le entregó a muchas personas en la sierra del Perú para que se beneficien y trabajen en sus tierras, para que creen empresa, para que creen negocios. Y al final, pues esto no resultó. La gente, lamentablemente, no todos optaron por eso. La mayoría se fue a vivir se vino a vivir a la costa, se fueron a vivir a otros lados, ¿no? Un buen pensamiento, pero no tuvo las herramientas necesarias para controlar esto. No había desarrollo en un país, la situación estaba muy caótica. Y cuando entró Fujimori, aprovechando el neoliberalismo, el mercado libre, aplicó esas teorías y permitió que las empresas transnacionales ingresen al Perú, comenzó a privatizar muchas empresas que eran y son hasta ahora quizás déficit para el Estado, ¿no? Tenemos el caso de Cruz Petrol, perdón, de Petroperú, que anualmente se pierden 2.000 millones de soles. Entonces, el Estado no está para perder. Y si el Estado no sabe cómo administrarlo y cómo manejarlo, pues lo otorgamos a una empresa privada, ¿no? No debería ser. Nosotros deberíamos tener la capacidad de poder eh, de que el Estado tenga la capacidad de poder salir adelante porque tiene los profesionales competentes, pero no se da, ¿no? Ahora vamos a hablar de las análisis de la teoría, ¿no? De Miro Quesada, ¿está? ¿No? Francisco Miro Quesada, ¿no? En su obra Problemas fundamentales de teoría jurídica, es una especie de prólogo intitulado, a manera de explicación, indica que cuando el Congreso de la Filosofía de San Marcos, celebrado en 1951, presentó su potencia la lógica del deber ser y su eliminación, ¿no? Además, Miro Quesada indicó que era un mérito de Clun el haber recurrido al uso de la teoría de las clases. Según Miro Quesada, el sentido esencial de la teoría consiste en sistematizar especies proporcionales que determinan la estructura de la norma y los diversos tipos de conexión deductiva que se pueden establecer entre ellas, ¿no? Ahora, el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada, ¿no? La realidad peruana analizaremos primero el crecimiento económico en los últimos años, pero con una redistribución inequitativa de la riqueza. No hay una gran franja salarial entre, se podría decir, entre la población normal y los trabajadores o los representantes del Estado, ¿no? Eso es lo que crea un poquito
el descontento de las personas, ¿no? Como se ve, el sector más empobrecido del país son las zonas rurales, ¿no? Ahora, sobre la teoría del derecho justo de Miro Quesada, la filosofía del derecho peruano fue uno de los principales autores de la filosofía, donde publicó los principales fundamentos de la lógica jurídica en el año 1953. ¿No? En este caso, en este caso que estamos desarrollando sobre el Instituto de Alberto Fujimori, aplicado a la filosofía de Miro Quesada, creemos que no es justo la liberación del presidente, perdón, del expresidente, debido a que se le imputan varios crímenes en su historial. Crear un indulto sintiendo pena o dejándose llevar por los sentimientos, muchas veces no es válido para la ley, ni para las personas que en su momento sufrieron aquellas pérdidas o se vieron afectadas por las acciones de una persona, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Miro Quesada. Y por último, las conclusiones, pues, en análisis de la filosofía del derecho peruano, ¿no? Esto, se desarrollaron muchas filosofías en el Perú, en el pensamiento jurídico del país. En el caso de indulto de Alberto Fujimori queda claro que tenemos que mejorar mucho. Apreciación personal, todas las corrientes filosóficas, como le reitero, son muy buenas para cualquier estado. El detalle es cómo aplicarlas, cómo filtrarlas, cómo supervisarlas, cómo guiarlas, cómo orientarlas. No tenemos la capacidad para hacerlo, ni tanto aplicando la filosofía del que el Estado pueda manejar todo, o que la empresa privada lo maneje, o que seamos una sociedad democrática republicana, lamentablemente no nos está llevando a ningún lado, y no porque la filosofía sea mala, sino porque lamentablemente los representantes no la aplican como debería ser, o la aplican a su conveniencia, y no para lo que están, o no para lo que fueron elegidos, para representarnos a todos nosotros. Eso sería todo, profesora. Muchísimas gracias.